Bien, jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes. Vamos a retomar las clases eh, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estábamos estudiando un poco para recordar ecuaciones diferenciales exactas o ecuaciones diferenciales en diferenciales totales, ¿no? Llevan esos dos nombres. Bien, habíamos visto en la anterior clase las ecuaciones diferenciales totales. Sin embargo, dijimos que existen algunas otras ecuaciones que no cumplen, ¿no? Esto de las ecuaciones diferenciales totales. Pongamos entonces, existen ecuaciones de la forma m de xy, diferencial de x, más n de xy, diferencial de y, igual a 0, donde la derivada parcial de m respecto de y es diferente a la derivada parcial de n respecto de x. En este caso, esta ecuación diferencial 1 no es ecuación diferencial exacta. Entonces, en algunos casos, es posible obtener una función mu igual a mu de xy, denominado coeficiente de integración, coeficiente o factor de integración. Que al multiplicar, fíjense esto, que al multiplicar 1 la convierte en ecuación diferencial exacta. Vale decir, mu por m por diferencial de x más mu por n por diferencial de y igual a 0. Se supone que todas las funciones que están trabajando acá son funciones de xy, incluido el coeficiente de integración. O al revés, ¿no? M igual a m de xy, n igual a n de xy, etc. A esta vamos a llamar 2. Entonces, de acuerdo con nuestra hipótesis, para que la ecuación 2 sea exacta, debe cumplir, ¿no?, necesariamente esta identidad. Vale decir, la derivada parcial de mu por m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de mu por n respecto de x. Si se cumple esta condición, entonces esta ecuación diferencial, después de haber sido multiplicada 1 por mu de xy, se convierte en exacta. De lo que se trata ahora es hallar la función mu. Entonces, digamos, para hallar la función mu, vale, el coeficiente de integración, se procede de la siguiente manera. Fíjense en todas las operaciones que hacemos. Es el problema el que nos va pidiendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. No es la voluntad nuestra, ¿no?, la que obligamos a que el problema asimile. No, no. Fíjense, acá tengo un producto de funciones. Entonces decimos, derivando 3 como producto,
tendríamos, este es 3, ¿no? Obviamente. Se tiene. Fíjense, el primero constante, la derivada del segundo respecto de y, más el segundo constante por la derivada del primero respecto de y. Y lo propio, ¿no? La misma reglita de derivación para la segunda expresión. Mu constante por la derivada de n respecto de x, más n constante por la derivada de mu respecto de x. Ordenando. Vale, sí, vamos a ordenar todos aquellos términos que contienen mu a la izquierda y los que no contienen mu a la derecha. En cuanto a derivación parcial, digamos, ¿no? Tendríamos m, la derivada de mu respecto de y, menos n, la derivada de mu respecto de x igual a mu, factor común de la derivada parcial de n respecto de x. Y este término que contiene mu, al pasar al segundo, pasa con menos, pero además estamos factorizando mu. Ahí está. Dividiendo entre mu toda esta ecuación, tendríamos m sobre mu, la derivada parcial de mu respecto de y, menos n sobre mu, la derivada parcial de mu respecto de x igual a la derivada parcial de n respecto de x, menos la derivada parcial de m respecto de y. Fíjense acá, tengo la derivada parcial de mu respecto de y, pero acá 1 sobre mu. Entonces, esta ecuación, que la podemos llamar 4, o también 4 se puede escribir. Fíjense, m, la derivada parcial del logaritmo de mu respecto de y, menos n, la derivada parcial del logaritmo de mu respecto de x, igual a la derivada parcial de n respecto de x, menos la derivada parcial de m respecto de y. Esto por lo siguiente, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre mu en este caso, ¿no? Logaritmo de mu, su derivada es 1 sobre mu. Ahora bien, acá tengo una ecuación diferencial nada fácil, ¿no? Nada sencilla, sumamente complicada, que la vamos a llamar 5. Complicada por lo siguiente, porque tengo 3 funciones, m de x, y, una, n igual a n de x, y, 2, y finalmente el coeficiente de integración. Fíjense, tengo 3 funciones y solamente 2 diferenciales, respecto de x y respecto de y. O sea, resolver por cualquier método conocido resulta prácticamente imposible, ¿no? Por esa razón, lo que vamos a hacer es hacer algunas consideraciones, de tal manera que esta nuestra ecuación 5 se convierte en una mucho más simple, ¿no? Digamos entonces, sea este primer supuesto, el factor de integración vamos a hacer que dependa únicamente de x. Y donde donde y va a ser igual a una constante. De tal manera que la derivada del logaritmo natural de mu respecto de y obviamente vale 0, porque y es una constante. Entonces, se tiene lo siguiente. Esto sería 0 y me quedaría únicamente menos n, la derivada del logaritmo natural de mu respecto de x igual a la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y, ¿no? Ordenando un poco, tendríamos, si yo multiplico por menos 1,
y paso a dividir n al segundo miembro, tendría logaritmo natural o la derivada del logaritmo natural de mu respecto de x igual a la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x. Es decir, se intercalan debido a que se ha multiplicado por menos 1 toda la ecuación. Esta se convierte en positivo, esta en negativo y esta en positivo. Y luego n pasa a dividir. Separando variables, vale decir, para hallar el logaritmo natural de mu, tendría m sub y menos n sub x sobre n por diferencial de x. Acá ya estamos cambiando aquí ya estamos cambiando, ¿qué les puedo decir? Esta nomenclatura, ¿no? La derivada de m respecto de y es igual a la derivada o a m sub y, ¿no? Estas dos nomenclaturas vamos a usar a partir de este momento. Ahí está. Integrando, tendríamos al integrar logaritmo natural de mu igual a la integral de m sub y menos n sub x sobre n. Todo por diferencial de x. Estoy cambiando este diferencial parcial por este diferencial total, ¿no? En realidad eso es posible. Ahora bien, despejando mu, despejando el factor de integración que depende exclusivamente de x, tendría mu igual a e a la integral de m sub y menos n sub x sobre n por diferencial de x. Y esta sería la formulita que me permite hallar el factor de integración que depende exclusivamente de x, ¿no? De manera similar, hacemos que mu dependa, en este caso, ahora de y únicamente, donde x actúa como constante. Entonces, reemplazando en 5, en la ecuación 5, y tomando en cuenta esto es importante, que en este caso la derivada parcial del logaritmo de mu respecto de x, como no depende de x estamos considerando constante, esto se hace 0. Entonces lo que nos queda es m, la derivada del logaritmo natural de mu respecto de y igual 0, ¿no? A la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y. Ordenando, tendríamos que la derivada del logaritmo natural de mu es igual a n sub x menos m sub y sobre m. Me pasa a dividir. Y aquí diferencial de y. Integrando, tendríamos logaritmo natural de mu igual a la integral de n sub x menos m sub y sobre m por diferencial de y. Fíjense, ahora sí es importantísimo aclarar que este cociente
que es m sub y menos n sub x dividido entre n, debe depender exclusivamente de x para poder ser integrado. Lo propio, este cociente n sub x menos m sub y dividido entre m debe depender exclusivamente de y para poder ser integrado. De esa forma podríamos hallar este coeficiente de integración. Entonces, mu igual a mu de y, es decir, depende solamente de y, es igual a e al integral n sub x menos m sub y sobre m por diferencial de y. Y este es el factor de integración, ¿no?, que depende únicamente de y, ¿no? Podemos colocar aquí. Listo. Aquí teníamos el factor de integración que depende exclusivamente de x y acá hemos obtenido el mismo factor de integración pero que depende exclusivamente de y, ¿no? Y fíjense, ya les decía, este integrando debe ser solamente de x, función de x, y lo propio, este integrando debe ser solamente respecto de y. Esa aclaración es importante porque en el momento en que hagamos ejercicios, lo que nos va a importar, lo que nos va a interesar es hallar precisamente el factor de integración. Y vamos a ver si ese factor de integración depende de una u otra variable en función a esa diferencia que podamos obtener, ¿no?, en función a este integrando. Pasemos a ver antes, podríamos repasar, ¿no?, muy rápidamente lo que se ha hecho. Ya les dije en una anterior clase, no es necesario que ustedes puedan copiar ni cosa por el estilo después, ¿no? Ya en el momento en que estén estudiando, repasan, captan y recién ahí podrían tratar de hacer lo mismo, ¿no? Bien, de lo que se trata es ahora de obtener un coeficiente de integración. Esta ecuación diferencial resulta de que no cumple la condición de una ecuación diferencial exacta. En ese caso hay que hallar una función mu que depende de x y de y, de tal suerte que al multiplicar la ecuación 1 se va a convertir en exacta. Es decir, al multiplicar 1 obtengo esta ecuación 2, mu por m de x más mu por n de y. Para que esta sea exacta, necesariamente debe cumplir esta condición. Derivamos esto como producto y obtengo toda esta expresión, ¿no? Ordeno de tal manera que expreso en la forma 4. Es decir, todos los términos que contienen mu a la izquierda y los que no contienen mu a la derecha. Acá, diferencial de mu sobre mu es igual a diferencial del logaritmo natural de mu, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre mu. Y ahí está. Decía que esta ecuación es sumamente complicada para poder resolver, puesto de que depende de 3 variables. 3 funciones, ¿no?, de 2 variables y 2 diferenciales, o sea, prácticamente difícil, ¿no?, muy difícil. Bien, entonces hacemos algunas consideraciones. Primero, que mu sea solamente función de x, donde y es una constante. Eso implica que la derivada parcial del logaritmo de mu respecto de y vale 0. Tomando en cuenta esta consideración y reemplazando en la ecuación 5, tenemos esta otra. Ecuación diferencial de la que, haciendo las operaciones, se puede hallar el logaritmo de mu. Después de integrar, despejando, obtenemos mu. Y este es el primer coeficiente de integración que depende exclusivamente de x. En el otro caso, hacemos que mu dependa solamente de y, x constante. Reemplazamos en 5, tomando en cuenta que la derivada del logaritmo de mu respecto de x vale 0, tengo esta ecuación. Ordenamos e integramos, hallo el logaritmo de mu igual a toda esta expresión. Este integrando depende solamente de y. Despejando mu tengo el otro coeficiente de integración, es decir, la fórmula para poder obtener el coeficiente de integración. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver, ¿no?, un ejemplito.
Y para ello vamos a volver a continuar, o vamos a volver a revisar, consultar este librito de Makarenko, que dice, ¿no? A ver, yo lo voy a tener acá para ver mejor. Ejemplo, integrar 1 menos x cuadrado y, diferencial de x más x cuadrado, paréntesis, y menos x, diferencial de y igual a 0. ¿No? Ahí está. Pero veamos cómo integramos esto. Esto también se puede escribir así, jóvenes. Acá x cuadrado incorporo o introduzco, ¿no?, al término entre paréntesis, tendría x cuadrado y menos x cubo. Diferencial de y igual a 0. Esto para mí vale m y esto para mí vale n, ¿no? Las funciones m y n. Derivando parcialmente m respecto de y. No olviden que esta hay que derivar respecto de y. Su derivada será menos x cuadrado. Derivando parcialmente n respecto de x. Esto será 2xy menos 3x cuadrado. Fíjense, no son iguales. Vale decir, m respecto de y es diferente a n respecto de x. Por tanto, hagamos la diferencia para ver si aplicamos esta ecuación diferencial que le vamos a llamar, esta fórmula 1 y esta que le vamos a llamar 2. ¿No? En ambas hay la diferencia. La idea es que una de ellas depende exclusivamente de una variable. Entonces, por ejemplo, m sub y menos n sub x. ¿A qué es igual esto? M sub y es menos x cuadrado menos n sub x. Menos 2x por y más 3x cuadrado. Esto es igual a 2 veces x cuadrado menos 2 veces x por y. Esto es igual a, factorizando 2x, a x menos y. Puedo factorizar el signo menos. Menos 2 veces x por y menos x. Si divido entre m, va a aparecer un y, no se elimina. No me conviene. Si divido entre n, como me dice la ecuación 1, entre n, veamos qué obtengo. M sub y menos n sub x dividido entre n. Vale decir, menos 2 veces x, paréntesis, y menos x sobre n. Pero n vale x cuadrado factorizado, y menos x. Ahí está. Fíjense, estos dos se eliminan. Aquí un x con una x. Y me queda menos 2 sobre x. Esa sería el integrando, que depende únicamente de x. Entonces reemplazamos en 1 romano. Vale decir, mu de x es igual a e la integral de m sub y menos n sub x sobre n, diferencial de x. Esto es igual a e la integral de menos 2 sobre x, diferencial de x. ¿A qué es igual esta integral? E a la menos 2 logaritmo natural de x. Vale decir que mu de x es igual a e a la logaritmo natural de x a la menos 2. Y esto es igual a x a la menos 2. Y esto es igual a 1 sobre x al cuadrado. Esto en realidad es exactamente igual a esto, ¿no? Por ejemplo, e logaritmo natural de a es igual a a. Eso es lo que estamos diciendo. Aplicando ambos miembros logaritmo. Tengo logaritmo natural de a por logaritmo natural de e. Esto es igual a logaritmo natural de a. Esto es 1.
y tengo logaritmo natural de a igual a logaritmo natural de a. Por eso es que, y esto es igual a a, ¿no? Por eso es que se cumple esta identidad. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial asterisco. Multiplicamos asterisco por mu igual a mu de x, que es igual a 1 sobre x cuadrado. Tendríamos 1 menos x cuadrado sobre y por x cuadrado, diferencial de x, más x cuadrado y menos x, diferencial de y sobre x cuadrado. 0 dividido entre x cuadrado es 0. Esto es igual a 1 sobre x cuadrado, menos x cuadrado entre x cuadrado se elimina y me queda y. Más este x cuadrado entre este cuadrado se elimina y me queda y menos x igual a 0. Esto resulta ser m y esto resulta ser n, ¿no? Entonces, la derivada parcial de m respecto de y vale menos 1. La derivada parcial de n respecto de x vale menos 1. Por tanto, esta ecuación 1 es ecuación diferencial exacta, ¿no? Vale decir 1 sobre x cuadrado menos y, diferencial de x, más y menos x, diferencial de y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial exacta. Y hay que resolverlo, ¿no? Por los métodos que conocemos tradicionalmente. Lo vamos a integrar seguidamente. Bien, jóvenes, continuamos entonces. Resolvemos ahora esta ecuación, que como dijimos es una ecuación diferencial exacta. Un poquito repasando, si esta es la función m, la derivada respecto de y es menos 1. En este otro caso, si esta es la función n, la derivada de n respecto de x es también acá menos 1, ¿no? Por tanto, al ser iguales, la ecuación diferencial esta, anterior, es una ecuación diferencial exacta. Ahora bien, ¿cómo se resuelve? Vamos a recordar que la solución se obtiene a partir de esta ecuación, ¿no? La integral desde x sub 0 hasta x, m de xy, diferencial de y, más la integral desde y sub 0 hasta y, de n de x sub 0 y, diferencial de y igual a una constante. Reemplazando, aplicando a nuestro caso particular, tendríamos la integral de 1 sobre x cuadrado menos y por diferencial de x desde x sub 0 hasta x, más la integral desde y sub 0 hasta y, de y menos x por diferencial de y, todo ello igual a una constante. Entonces integremos. Integrando, tendríamos, en este caso será x a la menos 2, su integral será menos x a la menos 1, 1 sobre x, menos x por y. Sus límites de integración desde x sub 0 hasta x, más la integral de y es y cuadrado sobre 2, menos x por y.
sus límites de integración desde y sub 0 hasta y, igual a una constante. Evaluando los límites de integración, se obtiene, o se tiene, límite superior, menos 1 sobre x, menos x por y, menos límite inferior, y se convierte en más 1 sobre x sub 0 más x sub 0 por y. Más este segundo término, evaluamos también, límite superior y, tendría y cuadrado sobre 2 menos x por y menos límite inferior, y sub 0 al cuadrado sobre 2. Menos con menos más x y sub 0 igual a una constante de integración. Los términos que se pueden simplificar, habría que ver, en este caso esto es x sub 0, esto vale x sub 0, y obviamente esto también es x sub 0. Entonces los términos que se simplifican sería x sub 0 y menos x sub 0 y. Ordenando, tendríamos menos 1 sobre x menos x por y más y cuadrado sobre 2. Esto también es x sub 0, ¿no? Y luego todos los términos que no contienen o que no son variables, que son constantes, los pasamos a la derecha. C menos 1 sobre x sub 0 más y sub 0 al cuadrado sobre 2 menos x sub 0 y sub 0. Todo esto es suma de constantes, por tanto me va a dar otra constante. Podríamos multiplicar por menos 1, tendría 1 sobre x más x por y menos y cuadrado sobre 2 igual a menos c, pero menos c también es otra constante c. Esta podría ser ya la respuesta, o finalmente multiplicar por 2 veces esto llevar a ver, multiplicar por 2 y 1 sobre x escribir como x a la menos 1 más 2 veces x por y menos y cuadrado igual a 2 veces c es otra constante c. Y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial. Como ven, jóvenes, es interesante determinar el coeficiente de integración, y una vez obtenido el coeficiente de integración, al multiplicar la ecuación diferencial por ese coeficiente de integración, esta se convierte en una exacta. Muy rápidamente, a ver, revisemos. Este es el problema que tengo, la ecuación diferencial. Si el coeficiente de diferencial de x es m, el coeficiente de diferencial de y es n, m respecto de y es menos 2x cuadrado. N respecto de x es 2 veces xy menos 3 veces x cuadrado. Como ven, ambos son diferentes, por tanto esta no es ecuación diferencial exacta. Además, es susceptible de poder determinar una función como factor de integración. Hacemos la diferencia. Podríamos hacer m sub y menos x menos n sub x o a la inversa. No interesa. Veamos. M sub y menos x sub y. M sub y es menos x cuadrado menos n sub x. Es decir, la derivada de n respecto de x es toda esta expresión. Si multiplico por menos, esto es menos y aquí es más. Esto me da esta expresión, ¿no? Fíjense, dividido entre n de xy, factorizamos en el denominador, vale decir, en n factorizo x cuadrado, tengo esta expresión,
Se elimina este término entre paréntesis, un x, y me queda menos 2 veces sobre x, que depende solamente de x. Por tanto, utilizo la formulita 1, ¿no? Si este cociente es una función de x, entonces utilizo 1. Si ese cociente es solamente función de y, utilizo 2. Solamente eso hay que tener cuidado, ¿no? Continuamos. Utilizamos 1. Esto es menos 2 veces x. Menos 2 sale fuera del signo integral. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Este menos 2 sube por propiedad de logaritmos. Y e elevado al logaritmo de algo es ese algo, en este caso x a la menos 2, que se puede escribir así. Este es el factor de integración. Si ese es el factor de integración, la ecuación diferencial debería ser multiplicada por este factor de integración. Vale decir que esta ecuación vamos a multiplicar por el factor de integración. Y obtengo esto, 1 menos x cuadrado, etcétera, sobre x cuadrado, más x cuadrado paréntesis sobre x cuadrado. Aquí opero con x cuadrado y me queda esto. Y acá, como ven, se elimina y me queda solamente y menos x. Derivo m respecto de y menos 1, derivo n respecto de x menos 1. Ambos son iguales. Es una ecuación diferencial exacta. Y ya sabemos que la ecuación diferencial exacta se integra, se resuelve aplicando esta fórmula, ¿no? Que en su momento habíamos deducido. Lo que hemos hecho es reemplazar, sin olvidarnos que n de x sub 0 y es, ¿no? O sea, aquí tiene que estar siempre el x sub 0. Se integra, se evalúan los límites, límite superior menos límite inferior, con la formulita fundamental del cálculo integral. Hacemos las operaciones, sumamos todas las constantes, recordando siempre que el punto P sub 0 de coordenadas x sub 0 y y sub 0 es un punto que pertenece al dominio de la solución de la ecuación diferencial. Llegamos a esta y nosotros hemos decidido expresar de esta forma la solución, ¿no? Esto prácticamente ya es convencional, la forma en que uno integra. Bien, jóvenes, con esto habríamos concluido la sexta clase, ¿no?, de ecuación diferencial, la sexta clase virtual, llamémoslo, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Continuamos en la siguiente clase resolviendo otros ejemplos.